Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pancha la Vida. Hola, hola, ¿cómo andan? Nos encontramos en un nuevo pueblo que se llama Iassos. Seguimos por el mar Egeo, estamos recorriendo todo tipo de ciudades y en este caso un pueblito. Exacto, y estamos acá porque es un pueblo que se remonta hace más de 2500 años. Así que quédense con nosotros que vamos a descubrir de qué se trata. De lo lindo que nos encontramos en esta ciudad, ahí hicimos la presentación. Acá ya, esto es el ingreso a un sitio arqueológico que data de hace 2500 años para atrás. Claramente es un lugar muy grande. Nosotros estamos acá en este momento, en esta calle, y vamos a entrar por acá. La gran parte del sitio está en este sector enseguidita, pero es todo como una colina que se mete al agua, y como ven, cada uno de los puntos son diferentes estructuras que fueron encontrando en estos años. La verdad que tenemos de todo y vamos para ahí. ¿Qué te parece? Vamos a conocerlo. Iassos, llamada hoy Kijikislassik, nació en una pequeña isla de Caria, fundada por colonos griegos de Argos. Su prosperidad fue legendaria, gracias a la pesca y el preciado mármol rojo. Fue aliada de Atenas y vivió su esplendor bajo el poder de Roma. Con el tiempo, la función cambió. En la época bizantina, sus antiguos templos fueron desmantelados para construir una imponente fortaleza que protegiera la bahía. Hoy, Iassos es un tesoro olvidado. Sus ruinas silenciosas, desde el teatro griego hasta la fortaleza medieval, nos invitan a tocar la historia en la costa del Egeo. Seguimos recorriendo esta ciudad que funcionó y mucho. De hecho, acá la están viendo desde arriba. Vamos a decir un par de detalles importantes. Primero, que tenemos información en turco, en inglés. Segundo, que es gratis, o sea, hay una casilla con un cuidador adelante, pero en realidad te deja. Tiene horario de apertura, es como de las 9 a las 5 de la tarde, pero es gratuita la entrada. Y tercero, se ve bastante claro, por ejemplo, lo que es un anfiteatro, ahí lo están viendo de fondo. Eso quedó casi que a la perfección, que era un lugar de encuentro, de reunión, para, bueno, debatir determinados temas. O más como un show de espectáculos, capaz. Y esta parte que estamos viendo acá se le conoce como la Plaza de Ahora, que sí era como el lugar más de encuentro de todas las personas que vivían acá. Lo bueno que estamos viendo es que hoy pasan, ahí van las vacas. Hay una señora que es la encargada del pastoreo de las vacas y ovejas, y ellas pasan por la ciudad. Están de hoy comiendo y lo utilizan como para pasar de un lado al otro. Eso sí es aprovechar bien los restos romanos y demás, ¿no? Y ya son parte de acá, de la vida cotidiana de la gente. Claro, esto es lo que nos está causando, ¿no? Como que fue un lugar de esplendor y hoy en día quedó como acá, abandonado. De hecho, esta ciudad tiene 2500 habitantes. ¿Ah, sí? Sí, o sea, comparado con otros lugares, no, es ínfimo. Hay un pequeño puerto que ahora después lo vamos a ir a recorrer. Me tiene asombrado que estaba muy bien conservado. Obviamente que hay cosas que ya no existen, pero miren ahí los detalles en la piedra. Esta zona, no sé si ya lo dijiste, Fer, es rica también en mármol, ¿no? Sí, es una de las principales economías que tenían antes, la pesca y el mármol. Y se nota porque hay muchas de estas piedras que es mármol. Por ejemplo, ahí. Dicen que el principal era mármol rojo, acá se ve más como el blanco, ¿no? A simple vista. Pero bueno, capaz que fue tan explotado en su momento que ya no queda el rojo. Hay una aplicación que te hace traducción en el momento de imágenes, se llama Google Lens. ¿Y qué dice ahí, Fer? ¿Hay algo? Solamente me tradujo que una parte dice mujer. Bien, el resto no sabemos. No, pero creo que es por el sol también que no me permite sacar muy nítida la imagen. Bien. Pero nos ha ayudado mucho porque, como les mostramos, hay infografías que están en turco y en inglés, y para poder traducirlas más rápido, le sacás la foto y ya tenés todo el texto traducido al español en 2 segundos.
La pregunta que me hago, ¿a dónde me está llevando? Te estoy llevando a conocer una nueva visual de este pueblo. Bien, pero seguimos acá adentro, ¿no? Seguimos acá adentro, dentro del recinto arqueológico, y encontramos un sendero, y ahora no se ve porque hay árboles, pero a lo lejos se veía como una gran bandera, de Turquía obviamente, con restos arqueológicos, así que capaz es un castillo. Bueno, vamos para ahí. Dale. Hemos llegado. Miren cómo se observa. Esto claramente era como el castillo que estaba arriba, que también tenía toda la fortificación para proteger. Ahí la bandera. Y se extiende todo alrededor de lo que sería como la cúpula de este cerro, montaña. Que les voy a decir que cuesta un poquito subirlo, no digo que no sea apto para todo público, pero tiene como una inclinación de, no sé, 45 grados así mientras va subiendo por el caminito que está muy bien marcado. Y nosotros no les contamos, pero llegamos ayer llovió toda la noche y a pesar de eso el suelo ha sido muy sabio y bueno y ha absorbido muy bien el agua, así que está espectacular para poder caminar igual. ¿Te subiste a la muralla? Sí, da un poquito de impresión, pero nada, lo recompensa la hermosa vista y el color del agua. Miren ese verde, miren ese turquesa cómo está. Ay, está espectacular. La cristalinidad que tiene el agua está de otro planeta acá en Turquía. Y sobre la derecha está como la construcción del pueblo. Ahí ven que no es tan grande. Es que más que nada también un puerto deportivo, ¿no? Creo que... Mucha pesca por acá. Mucha pesca, agricultura y... Mucha montaña, bueno, cerros no sabría decir. Y todos los arbolitos que estamos viendo ahí son la mayoría de olivos. Nos vinimos para el centrito acá del pueblo y como siempre la mezquita con sus respectivos parlantes que suenan 6 veces al día. Se escucha bastante fuerte. 5, perdón. 5. Sí, pero lo que pasa es que lo escuchamos muy temprano. Sí, hoy se escuchó bastante temprano. A las 6 de la mañana. Y estamos estacionados cerca, entonces, bueno, nada, se escucha fuerte. Hay una pequeña principal, pero ustedes noten lo que es el sentido del pueblo, ¿no? Esta es la principal, miren. Es bien campestre el tema. Hay varios, igual, markets, supermercados. Sí, hay panadería. Que me llamó la atención para hacer un pueblo tan chico que hayan varios. Hay movimiento igual, en horario laboral se ven mucho de estas camionetas yendo y viniendo. Capaz que es de tránsito nomás, pero bueno, pueblo pesquero si lo sabrá. Ahí tienen todo el pescado fresquito. Ayer llegamos y nos vinimos a comprar pan acá a la panadería, no saben lo rico que es. Ahora no trajimos billetera y no podemos comprar de vuelta, pero... Y nos estamos arrepintiendo. No, sí, porque no saben lo rico que estaba el pan. Caminando por el pueblo y en teoría esto que estamos viendo ahora es un museo. Vamos a ver si está abierto. Según Google es de entrada gratuita y está muy lindo, así que esperemos poder mostrárselos. Vamos a ingresar entonces al Museo al Aire Libre, que se dice que era un mercado de pescado, pero más tarde se evidenció que en realidad era un mausoleo. No se sabe bien quién fue que lo construyó, pero miren, ya a simple vista podemos ver restos que quedaron y que fueron dejados acá para exhibir. Se dice que es del siglo I, o sea que imagínense en el tiempo que tiene esto. Debe haber sido restaurado en algunas partes porque la verdad es que está muy bien conservado. La entrada es gratuita, así que si andan por acá yo creo que es un gran lugar para venir a sentirse dentro de la historia del lugar. Como podemos ver tienen la numeración, algunos también tienen una plaquita explicativa muy breve, ya que en 1995 este mausoleo fue inaugurado como un museo de los hallazgos que fueron desenterrados acá en la ciudad de
lazos. A mí me queda la duda en realidad si estamos diciendo bien si es Iazos con I o si la traducción es lazos, como suena o como me está mostrando ahora el Google Lens. Pero la verdad es que vale venir a darse una vueltita por acá. Esto impresiona una tumba. No tiene nada escrito como para poder verificarlo, pero tiene toda la pinta. Mirá cómo te simulaban un tejado antes tallado en el mármol, ¿no? Y esto parecen puertas, también talladas en el mármol. Y ¿cómo se le llaman a estos cositos donde vos los agarrás para hacerlas sonar, no? Es muy loco ver estas cosas talladas en el mármol y que después ya han sido representadas en lo que hoy conocemos, en las formas de, ya sea ya el tejado como para llamar a la puerta. Esto me llama la atención, no lo había visto en otros lados. Es un código QR que te lleva a dejar un comentario para poder apoyar el museo. Y la verdad es que estaría bueno hacerlo, lo voy a hacer de hecho, porque no tiene muchos comentarios, ni este lugar ni el otro en el que fuimos recién que le mostramos. Y realmente es una actividad gratuita para hacer, que lo vale, que tiene información y que está bueno ver las cosas realmente cómo fueron y cómo han ido quedando. Y a pesar de que tengan alguna reestructuración, creo que lo vale todo el esfuerzo que han hecho para mantener este lugar. Salimos del museo y ahora me queda encontrar a Fede, que se fue hasta la camioneta porque no sé si les contamos, pero en este pueblo hay muchos perritos callejeros. Hay uno que es más bulineado que el otro y hay una mamá con muchos cachorritos. Y allá está Fede, de hecho. Así que él se fue a buscarles comida para darles y encontró a la mamá con los cachorritos. Sí, la mamá se fue. Miren el lugar privilegiado donde estamos estacionados. Allá es donde dimos inicio al video, bien donde termina como la bahía, que hoy temprano estaba todo el mar bien calmo, súper cristalino, que lo sigue estando, pero ahora ya el viento empieza a hacer de las suyas. Ya no se ven los pececitos, ya se ve el mar más picadito. Y que yo venía con un calor pronto para meterme, no les voy a mentir. Ya se me fue el calorete, así que Fede, me parece que es momento de armar la pancha y continuar nuestro camino. ¿Te dijiste que se viene una tormenta? No, les voy a mostrar ahora. Ah, bien. Con advertencia aparte, cartelito. Chao amigos. Ha sido un placer conocerlos. Uba. El rock and samba para despedir Iazos. Hoy desde arriba les decíamos que eran muchos árboles de olivo y ahora los pueden ir apreciando. Obviamente hay otros tipos de árboles como palmeras y algunos pinos seguramente veamos en el camino, pero en su gran mayoría olivos. Y nos vamos para arriba. Ay, mirá lo que es la subida. ¿Lo viste el auto allá? Sí. Chan. 45 grados de inclinación tiene la subida, mi amor. ¿En serio? No, no. Es un chiste, pero me parece que sí, bueno. Ahora sí, primera. Momento de poner primera. No fue tan grave, pero está haciendo todavía. Y miren los árboles acá todos rojos, rojos. Ya queda muy poquito de la subida, me parece. Vamos, logramos segunda. Ojo. Ojo. Sigue subiendo, ya no es tan inclinado.
Y las curvas no son tan cerradas, porque recién tuvimos una curva en U que Muy cerrada. te sí. obliga a bajar. Igual creo que el 10% fueron generosos. Para mí fue más del 10%. Hemos tenido otras subidas de 10% que aparentaban un poquito más. Estas. No, pensamos que se había terminado. A ver, juguemos. ¿Cuánto es el porcentaje de esta? También dice 10. No, gente, usted tiene mal el ángulo acá. Esto no puede ser solo 10%. Vamos, Panchita. Creo que ya hemos llegado al punto más alto. Y ahora bajadita 10% también. No puedo creer. ¿Estás seguro? Allá dice 4 minutos más lento, así que nada, seguimos por acá. Charan, charan. Es la ruta. Y es a donde vamos, creo. Había un cartel que decía, los que vienen de mi lado tienen que dejar pasar a la gente de frente. Tienen preferencia. No se ve mucho quién viene, pero bueno, menos mal que paramos porque venían esos. Eran grandes los camiones Eran igual. grandes. Oficialmente estamos llegando a Milas, Que no son milanesas. que no son milanesas, pero podrían ser. Acá venden milanesas de pollo. No he visto de carne por ahora. Dato, y hay que dar. Y estamos cerca del mediodía, así que sería hermoso poder conseguir un lugar donde comer. ¿Sí? O donde cocinar algo rico también. Primeras impresiones, Federico. Bueno, está bien. Que nos están recibiendo. Muy bien. Me parece que es una ciudad muy grande, pero coqueta. No así el pavimento, pero el resto se la ve coqueta. Buena infraestructura se ve. El video de hoy lo auspicia Pomelón. No, mentira. Estamos llegando por primera vez, creo, a estacionar. No, primera no, miento. Hoy estoy mentirosa. Por segunda vez a estacionarnos a un shopping. Acá vamos a pasar la tormenta. Este es el lugar elegido porque es un lugar recomendado por Park4Night, que ya han pasado varios viajeros, que se puede estacionar sin inconveniente. Hay que encontrar lugar, claramente, ¿no? Ese es el Sí. único inconveniente siempre dentro de un shopping. Pero que bueno, que no hay que pagar. Y a su vez que dicen que no se siente el ruido de la carretera, ni que va la gente a escuchar música en la noche, como ya nos ha pasado en varios lugares de Turquía. Qué facha la del niño con los lentes, me muero. No. Así que bueno, la idea es encontrar eso, un lugarcito donde poder estacionar. Es otro estacionamiento atrás del shopping, más escondidito, y ahora sí que no se va a escuchar ruido. Por el otro lado, amor, Ok. que allá hay lugares atrás de los olivos. No cobrarán, ¿no? No decía que cobraran. Podemos preguntar cualquier cosa. No cobran. Y si no, les preguntamos. Ah, está lindo. Está. Y nos vinimos a un shopping y por suerte podemos entrar con la perrita, a pesar de estar en la plaza de comidas. No es para hacer propaganda, pero Fede se fue a pedir su hamburguesa y yo me pedí algo distinto. Es como una papa hecha al horno que tiene diferentes sabores, una salsa de yogur típica de acá y bueno, acompañar con una coca común. ¿Vos? Un combo. ¿Ya lo vas a probar? Sí, Dale. claro. Media herbal. Es como un yogur con cibulet. Con Algo de cibulet, eso parece. me gusta. Está bien. Muy bien. Buen provecho.
atravesamos la tormenta. Allá un sol espectacular que está acompañándonos. Queda obviamente igual el fresco, se ve ahí como la nube antes de la montaña. Todo el pavimento mojado porque llovió para buenas, ¿verdad, sí, Federico? Objetivo cumplido porque fueron 24 horas de lluvia, de relámpagos, truenos, de viento. Y bueno, estábamos en un lugar cerradito, bastante bueno. Así que ahora que pasó la tormenta, nos vamos a la playa nuevamente. El lugar elegido se llama Aquí y Acá. No sé si se dice así, pero por lo menos se escribe así, Aquí y Acá. Así y lo que está bueno es que estamos encontrando lugares fáciles de pronunciar ahora. Bueno, sí, por el momento se deja. Así que bueno, nos vamos para ahí. Pensábamos que estábamos escapándole a la lluvia, pero miren ahí atrás de la montaña. Y acá se nota también que llovió bastante, mirá cómo está inundado todo. Sí. Pero bueno, está anunciado un poquito más de lluvia, pero Igual, ya mañana sol. ¿Qué pasó? Para allá está celeste y nosotros vamos para allá. Eso mismo. Se nos viene una porción de ruta interesante, no sé si se está viendo muy bien, pero vamos a ver, esperemos que sea en bajada. Las apuestas son, ¿será en subida o será en bajada esas curvas cerradas? Por ahora muestra bajada, así que capaz. Que tenemos suerte. Sí. Develado el misterio, 9 kilómetros de bajada tenemos. Así que hay que bajar con el freno de Motor. El freno de motor. Valga la redundancia, bien empinada porque la verdad es que acá seguro agarrás una buena velocidad. Sí, está dificultosa la mano, pero bueno, hay que hacerla bien, despacito. Por lo menos nosotros que somos un auto viejito con unos frenos a la vieja usanza. Y empezó a llover. Primeras gotitas, llegamos justito. La nube ya se notaba que estaba queriendo irse de acá, pero aún no. Buenos paisajes se están viendo. Ahora por contra la derecha vas a tener, a ver si se ve. A ver si lo logramos. El agua. Ahora sí. Aquí, acá. Con lluvia, pero con un agua espectacular. Acá parece ser un lugar de alquiler de casas. Para ir al ladito. Sí, y ya vamos entrando como en lo que es más el centro. La ¿no? arquitectura cambió un poco, ¿no? Con respecto a las casas que veníamos viendo en la costa. Hemos hecho unos kilómetros más al sur y estamos como llegando al mar Mediterráneo. Todavía legalmente es Egeo, pero estamos con otra impronta, ¿no? Se nota. Y tiene pinta muy lindo este lugar. Pero antes de estacionar donde vamos a dormir, vamos a cargar agua. Que como les hemos dicho ya en varias ocasiones, Turquía nos las ha hecho muy fácil. Allá Sí, ya bajó la ansiosa. Pero bueno, a llenar agüita porque estos cuerpos se quieren bañar hoy. Y mirá allá, un gallo. Bueno, nos habíamos acomodado, nos pegamos un bañazo y pasó que la policía vino a decirnos que no podíamos quedarnos donde nos habíamos estacionado, que teníamos que ir al Autopark. El Autopark es el parking donde uno abona por quedarse. El punto es que fuimos hasta ahí, estuvimos viendo qué onda y salía 800 pesos quedarse y mediodía unos 600. Entonces no estábamos muy a fin de pagar y dijimos, estamos a media hora de otra ciudad que se llama Marmaris. Punto aparte, aquí acá es un balneario muy lindo, muy hermoso realmente, pero nada
amistoso con los campers. De hecho habían un montón de carteles por todos lados. Se ve que este último tiempo estuvo siendo intenso la cantidad de campers que estuvieron por ahí y se vieron obligados a poner un montón de restricciones. Así que bueno, decidimos continuar. El sol como que salió de a momentos, así que estuvo lindo eso también. Y llegamos a este lugar que es realmente un paraíso. Ya les vamos a mostrar lo lindo que es este lugar. Miren quién está disfrutando el sol, ¿eh? ¿Estás contenta que vinimos a la playa? ¿Eh? Bueno, estamos en la bicisenda, les muestro. Ahí es donde está estacionada la Panchita. Y ahora vamos a ir a conocer la playa, que la tenemos acá. Díganme si esto no es un paraíso. Lo primero, las montañas. ¿Qué onda estas montañas?